fundamentada en la teoría de la arquitectura, que es la vocación de ser arquitecto. Y es que estudiar arquitectura es una cosa, hacer arquitectura otra, pero tener la pasión por la arquitectura es muy diferente. Esto es básicamente por el carácter y personalidad del autor. Es decir, además de contar con la fortaleza y la capacidad, tiene la convicción de los antiguos arquitectos. Nos podemos remontar a los egipcios, griegos, romanos y góticos. Solo la vocación de ser arquitectos para dedicar su vida a la experimentación, avance y desarrollo de la arquitectura con una fe monacal en la que dejan para la posteridad obras como el Panteón Romano, donde se tiene la mayor cúpula del mundo hasta los años 60, donde se construye una en concreto armado. Es decir, esta obra está hecha solamente con argamasa y tabique, pero son 43 metros a principios de la era cristiana, ¿no? Y que no tenía ningún otro referente, ¿no? Entonces, hacer una obra de este nivel, solamente un arquitecto que tiene otra convicción acerca de la arquitectura lo puede hacer. A Torres Cházaro, como lo conocemos, le tocó vivir la época de estudiante con la segunda etapa del movimiento moderno, ya siendo consolidado. La vivencia de ciudad universitaria, las obras de Barragán y del fraccionamiento de las lomas debe haber sido espectacular, sobre todo conocer en persona y tal vez tomar clases con algunos de estos arquitectos iniciadores del moderno. La primera vez que lo conocí fue cuando cursaba el tercer año de arquitectura y trabajaba con Enrique Murillo. Fuimos a visitar su obra de la Casa del Parque de Hidalgo. Estaba en obra negra, solo la estructura, y me pareció en aquella ocasión una escultura. Antes de ingresar a la carrera, ya había leído El Manantial, la novela de Anne Ryan, y el personaje, por rosado y carácter, me pareció el de Torres Cházaro. Bueno, además del Mustang rojo, la pipa, los croquis y su arquitectura totalmente diferente a la comercial que se estaba construyendo. Ya conociéndolo como profesor en cuarto año, fue para mí poder ver la arquitectura bajo otra perspectiva, aparte del funcionalismo y construcción normalizada. Y así, con tres referentes, Enrique Murillo, Torres Cházaro y Julio Sánchez Juárez, me he enfocado en el estudio del diseño de la arquitectura, o arquitectura como diseño, término que aparece ya en 1970 con el inicio del posmoderno. A él le tocó vivir en primera persona las dos etapas y poder desarrollar dentro de estos dos paradigmas su obra, que se podría catalogar como del moderno al posmoderno. Pero conociéndolo ya como amistad, mi reconocimiento hacia él es que es de los pocos que, además de ser arquitectura, se dedican íntegramente a ella y sobreviven. No como constructora o inmobiliaria, sino como un taller de diseño. El camino, lo sabemos, no es fácil, y más de una vez tuvo que abandonar un salario seguro para ir a picar piedra, en alusión a Roark, el personaje de la novela, y a quien se refiere a Frank Roark. Bueno, aquí, es decir, conociendo a Pepe Torres, y sobre todo en alguna ocasión visitándolo en su casa, nos mostró un pedazo de piedra de esta casa, ¿no?, que la visitó y admiraba, ¿no?
No sé si fue antes o después de haber hecho esta obra, pero da igual. A mí lo que me llama la atención, o bueno, como puedo hacer esta lectura de esta obra, que si bien tiene raíces de Fran Wright como arquitectura orgánica, pero tiene una mezcla con Le Corbusier, con ese manejo de la geometría y sobre todo la experimentación en cuanto a la estructura. Al utilizar toda esta losa nervada con clasetones de barro, ¿no?, que en ese momento a mí me llamó mucho la atención, y las vigas que son metálicas recubiertas ahí de madera. Entonces, lo que él logra básicamente es lo que hacía Fran Wright, que es meter, en relación a la arquitectura oriental, sobre todo la china, meter un basamento de piedra o pesado, y con eso hacía ligera el tema de la construcción. Y con los volados tiene un concepto que es de espacialidad. Entonces podemos ver el lateral de la casa, que es completamente osado, ¿no? O sea, para la época y hasta la actualidad. Y la razón es que utiliza los faldones como estructura, ¿no? Es lo que hace, utiliza los faldones como estructura. Entonces, en obra negra, pues no hay ventanas. De hecho, las ventanas desaparecen. Y sobre todo en esta obra utiliza ventanas de madera que tampoco se utilizaban en esa época, y menos ahora, ¿no? Entonces, lo que hace es una obra completamente, es decir, rompe esquemas de casas cerradas, que es la búsqueda de tanto pues más bien de Wright, más que de Le Corbusier. De Le Corbusier es mucho más el tema de la composición volumétrica, ¿no? En este caso, las 4 columnas que sostienen, yo diría más tienen relación con la arquitectura mexicana, ¿no?, que con la europea, pero lo que hace de esta casa es con una simplicidad estructural. Es decir, la maestría de esta obra es que se adelanta a la época, y actualmente, por supuesto, si le hicieran una renovada, sería contemporánea. Truco. Sí, me gustaría comentar algo acerca de esta obra. Sí, definitivamente, pues, Fran Wright, cuando estaba yo estudiando, y toda la vida, pues me impactó. Un arquitecto con mucha producción y además muy variada su producción arquitectónica. El origen de esta obra se remonta al tiempo que yo regresé a Jalapa, después de haber estudiado y trabajado allá. Regresé a Jalapa, y en Jalapa vivía mi tío Guillermo Cházaro Lagos, decimista, jarocho. Su hermano menor, Flavio, que era arquitecto. Yo trabajé con Flavio pues un tiempo, unos años, cuando él dejó de ser socio de Francisco Artigas. Él hizo obras en el Pedregal y todo. Yo entré a trabajar con Flavio. Eso fue otro aprendizaje más que hay que tomar muy en cuenta. Y cuando mi tío Guillermo quería hacer su casa, compró este terreno, le dijo a su hermano, dice: oye, quiero que me hagas una casa en Jalapa. Y Flavio le dijo: pues ahí está Pepe Torres, dile que él te haga el proyecto, que él te haga la obra. Entonces mi tío Guillermo me llamó para darme la obra, me mostró el terreno, y pues como buen jarocho me dice: mira, sobrino, yo lo que quiero
es que me hagas una casa macha. Ah, caray. No era fácil traducirlo, por tratar de entenderlo. Entonces, de ahí se origina el hecho de que haya yo utilizado esos muros y esos contrafuertes. Estas pilastras son de piedra, de mampostería de piedra. No son huecas, no son de concreto, no son de tabique, es piedra brasa. Y el muro de contención, pues ni se diga, ¿no? Entonces todos los elementos de apoyo, los principales de la casa, son de piedra azul, piedra de aquí de Jalapa, piedra de ojo. Después, yo no lo había pensado cuando diseñé las terrazas, los volados hacia el frente. La intención era apropiarme del parque que estaba enfrente, hacer que la casa disfrutara del parque. Entonces, pues yo calculé un volado de 360 de vuelo, ¿no? Y para eso había yo contratado a un ingeniero que llegó a Jalapa a trabajar en la obra del Hotel Jalapa, cuando se inició la obra, que era el ingeniero Gonzalo Rivero, de Falcón. Ah, no. Entonces Gonzalo Rivero, que era muy buen ingeniero, cuando le presenté el proyecto para que me hiciera el cálculo, me dice: arquitecto, yo creo que es conveniente que esos pretiles sean estructurales. Entonces, esos pretiles, entra la estructura hasta allá, o sea, está soportando el volado, pues, difícilmente va a vencerse. Entonces, pues ahí aprendí a usar los pretiles como estructura, como elemento estructural. Me funcionó, me gustó. Yo quería usar vigas de madera laminada, y me dijo el ingeniero Falcón que no es Falcón, el ingeniero Rivero, me dice el ingeniero Rivero que pues de madera laminada, pues obviamente para esa carga, para ese tipo de construcción, no iba a trabajar la madera, no era suficiente. Pero vamos a hacer las estructuras metálicas y las forramos de madera. No me gustaba mucho el hecho de forrarlas, porque de alguna manera es mentir. O sea, a mí me gusta que los materiales se expresen naturalmente, que sean el material que trabaje o no trabaje, que sea de lo que es, que no parezca. Pero bueno, se hizo la estructura metálica, se cacheteó y ha aguantado el paso de los años. Esta obra es de 1968, por ahí. Entonces ya llovió. Que sea evidente las losas reticuladas, pero esa losa en particular siempre me pareció extraordinario, y lo digo como un elemento arquitectónico de la ciudad. A mí siempre aplaudo cuando la obra arquitectónica, independientemente del momento y del movimiento que represente, es una aportación a la ciudad. ¿Sí? Ya no podemos entender, tú que andas por ahí, esa esquina sin ese edificio. Definitivamente el edificio es mejor de lo que pudo haber habido nunca. Y eso es cuando son buenas aportaciones en la ciudad, ¿no? Jalapa, ya lejos de ser una ciudad museo, es una ciudad que deberíamos de buscar estas aportaciones como arquitectos, aportaciones que mejoren nuestro acervo arquitectónico, ¿no? Extraordinaria obra, realmente. Sí, en ese sentido creo que es bueno comentar que la pude hacer
la logré hacer ahí en ese lugar gracias a que todavía no existía en Jalapa el INAH. Y que no, también gracias a que en el ayuntamiento no existía un reglamento, ni un perímetro A, ni un perímetro B de centro histórico. Era libre, o sea, tú podías demoler y construir sin ofender. La prueba la tenemos con las obras que hizo el arquitecto Mendoza, que llegó y en pleno centro, cuello. Entonces, pues, tuve esa oportunidad. Bien, en esta obra también refleja, por un lado, la vanguardia, la estructura y sobre todo, pues, el valor de hacer una obra de este nivel. Y realmente era impresionante, ¿no? Verla crecer y verla construida, y sobre todo para un kinder de niños, ¿no? Así que no era, digo, los niños han estado de manera, o sea, fascinados con este ambiente. O sea, lo que has dotado a la ciudad es relevante, ¿no? O sea, es significativo, ¿no? Es una falla del terreno, es lo que hizo que se fracturara y se tuviera que demoler. Pero bueno, la referencia la tenemos con Candela, ¿no? O sea, yo creo que eres de los pocos arquitectos que tomaron esa iniciativa o esa estafeta, ¿no?, de Candela. Sí, yo creo que aquí hay varias cosas que también es bueno comentar. Hay varios aspectos en una obra arquitectónica, que no todo es, digamos, la obra en sí, sino los factores como esto de la casa macha, ¿no? que son los que de alguna manera determinan qué es lo que vas a hacer o qué es lo que se hace. Yo estaba trabajando en México, trabajaba yo en la empresa Aspel Pérez Casas, ya casado, sin recibirme. No había recibido. Me habían puesto el jefe de proyectos en Aspel Pérez Casas, cuando se hizo la ampliación del edificio del Palacio de Hierro Durango. Entonces, quien era secretario de gobierno, Rómulo Campillo, licenciado Rómulo Campillo, compañero de escuela de mi papá, de la Repsam, le dice: oye, Pepe, ¿tu hijo dónde está? Pues en México. ¿Y qué hace? No, pues es arquitecto. Ah, dile que venga, aquí le damos obra, que venga a hablar conmigo. Me habla mi papá. Vengo a Jalapa, llego al Palacio de Gobierno, nada más me anuncié y pasé, no como ahora, no, perdón. Pasé derechito, era el secretario de gobierno. ¿Qué ole, Pepe? ¿Cómo estás? Que no sé qué, que no sé cuándo. Oye, vete a ver al ingeniero Loscano, que era el director de obras públicas del Estado. Vete a ver al ingeniero, ya hablé con él, que te enseñe cuáles son los proyectos que tenemos, te va a dar obra. Ah, bueno, ok. Me fui a ver al ingeniero Loscano, pasé también derechito. El ingeniero le habla al arquitecto sordo, le dice: arquitecto sordo, venga para acá, muéstrele al arquitecto cuáles son las obras que tenemos en puerta para que él escoja la obra que quiera hacer. Entonces me hicieron una carpeta de estas, que dice cuántas manos, ¿no? No sé cómo se llaman. Eso es. Me muestran la libreta, se abre la libreta, y yo mañosamente me fui a donde decía
decía el nombre de la obra, ciudad y el municipio, ¿no? Entonces yo mañosamente busqué Jalapa y empecé a ver varias hojas, decía Tihuatlán, Coatzacoalcos, Xochitl, etcétera, etcétera, ¿no? Y Jalapa, Clavijero, dije, Jardín de Niños, Morelos, esta. Entonces, arquitecto, entregue el levantamiento del terreno, etcétera, etcétera, el programa para que haga el proyecto. Hice el proyecto. Aquí en Jalapa ya existía el antecedente de un kinder, mejor conocido como el kinder de las bolitas, que está aquí en Mata. Entonces, pues, que son aulas, o fueron aulas abiertas. La que era directora del jardín, que sí me entrevisté con ella, pedía aulas abiertas para que los niños estuvieran en contacto directo con la naturaleza, no importaba el clima. Entonces, con eso de las aulas abiertas, y ahora cómo qué haré, realmente no sabía yo qué. Pero aquí hay una arquitecta que me dice, oye, dice, ¿y por qué no piensas en cubiertas de cascarón? Y no es mala idea. Entonces diseñé esto, y originalmente la cubierta del Salón de Cantos y Juegos no era con estas dos cubiertas parabólicas, sino que eran dos paraboloides hiperbólicos Antes de presentar el proyecto, me fui a ver al arquitecto Félix Candela, que es el papá de los Pollitzl, el que realmente de alguna manera introdujo los paraboloides hiperbólicos, las cubiertas de cascarón en el país y en otros lados. Entonces fui a su despacho ahí en la calle de Insurgentes Norte, muy sencillo, muy amable, me recibió, le llevé el proyecto, le digo, arquitecto, vengo a consultarlo, me están pidiendo esto, aquí está, ¿qué le parece? Lo vio y dice, me parece muy bien, arquitecto, las aulas se ven muy bien, pero si usted hace el salón de cantos y juegos con esa cubierta, con esos dos paraboloides, como lo está proponiendo, se le va a caer. Piense en otro tipo de estructura que se integre, que haga juego con los paraboloides, pero que esté firmemente sostenido. Caramba, fue un regalazo que me hizo Félix Candela. Le agradecí, me salí y de ahí salió la cubierta del Salón y Cantos y Juegos. Lo que mencionaste de que una falla del terreno, no es cierto, perdón. Ahí fue una falla como, pues, novatos. Como yo trabajaba en México, contraté a un compañero mío desde el kinder, que es el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, el arquitecto Jorge Pensado Gómez, tío de Liu Pensado, que no sé si esté por ahí, creo que no. El arquitecto Jorge Pensado Gómez ya tenía experiencia en obra, yo no había construido nada. Cuando hice esta obra yo nunca había construido ni una casita. Entonces lo contraté, él se quedó de residente y yo seguí trabajando en México, y cada semana venía yo el fin de semana, sábado y domingo, veía yo la obra, la supervisaba, aprendí sobre la marcha y él la fue llevando muy bien. Todo iba perfecto, pero cuando se cuela parte de la estructura del salón de actos, de la revolvedora le sobra concreto.
Llega el maestro de obras y le dice a Jorge, dice, oiga, arquitecto, me sobró casi una olla de concreto, ¿qué le hago? Dice, muy fácil, vacíala ahí junto a la colindancia. Entonces vamos a hacer ahí una banqueta, un pavimento en la parte de atrás del salón de actos. Bueno, vacían el concreto, se termina la obra, se inaugura. Después de el gobernador en la inauguración me da la siguiente, Jardín de Niños de Coatepec. Y todo muy bien, iba sobre ruedas. Para la segunda obra ya me vine a vivir a Jalapa, ya yo llevé la obra, yo la hice con mi maestro de obras, don Remigio Ronzón Acosta. Pues descanse, maestrazo. Entonces, estaba yo haciendo el jardín de Coatepec y resulta que me habla el ingeniero Roscano. Dice, arquitecto, vaya usted al jardín de Niños Morelos porque se está cayendo. ¿Cómo que se está cayendo? Y ahí vengo. El salón de actos se había asentado, o sea, la estructura se asentó. ¿Por qué? Porque el concreto que vació Jorge en la colindancia tapó los tubos dren del muro de contención. Al tapar los tubos dren, el terreno se saturó del agua de lluvia, pues Jalapa, todo lo que se filtra abajo del edificio, se va saturando el terreno, se va saturando, la presión del agua fue tal y truena el muro de contención. Se hacen las fisuras, simples cuarteaduras, por ahí sale el agua y al salir el agua el terreno se asienta. En la central del edificio también se asienta el edificio. Entonces, Enrique Álvarez Castilla lo consulto y me hace el cálculo estructural de un muro de concreto. Demolemos el de piedra, claro, apuntalado del edificio, hacemos el muro de concreto y ahí está el muro de concreto, gracias a un ingeniero calculista. Para mí, en una obra, no hago una obra si no cuento con el apoyo de un buen ingeniero calculista, estructurista, un ingeniero estructural y un buen maestro de obras. Adicionalmente, otro factor fundamental para hacer una buena obra que te sientas satisfecho, es tener un buen cliente, alguien que valore lo que haces, porque quien no lo valora y al rato vamos a quitarle aquí, vamos a componerle acá, vamos a mover y ya la desgraciaron. Entonces, son tres factores fundamentales. Pues esa es la historia del Jardín de Niños Morelos. Bien, técnicamente de todas maneras es una falla del terreno. No, pero lo que hay que resaltar es que existió y que además tú lo hiciste. Estaba abajo de la industrial, era una gran obra y además yo soy, y lo digo a título personal, yo soy un ferviente admirador del arquitecto Félix Candela. Creo que con él se logró una de las arquitecturas más bellas que se han hecho nunca en el país. O sea, ver el restaurante de Xochimilco o ver las estaciones de metro que hizo Félix Candela es un deleite y es una gran pérdida para la ciudad que no tengamos esas estructuras. Bien. Bueno, esta siguiente obra, que es el Jardín de Niños de Coatepec, aquí lo que podemos notar básicamente es el enfoque de una arquitectura como estructura, es decir, la forma como la estructura. O sea, no, la estructura es lo que denota la obra, ¿no?
Los cerramientos, bueno, son volumétricos, etcétera, etcétera. Se utiliza el tabique vidriado, que pues no había obras de este tipo, y a la fecha sigue teniendo una limpieza, ¿no? Eso, insisto, son obras que son imperecederas, o sea que permean el tiempo, pero además se adelantan, ¿no? Podemos en este momento catalogarlo como dentro del estructuralismo mexicano, ¿no? Como Teodoro González de León, Zabludovsky, con ese énfasis en los materiales, en la estructura, en los acabados. Esas son fotografías de ahora, como están, ¿no? Entonces, sigue siendo contemporáneo, ¿no? O sea, no es de una época, nos acostumbramos a verla, pero sigue siendo contemporáneo, ¿no? Bueno, esta es otra historia, aquí hay otras historias. Realmente cuando iba yo a diseñar el Jardín de Niños de Coatepec, en Coatepec lo que domina son las cubiertas inclinadas, y obviamente el villerío en fachada. Pues yo realmente no quise construir cubiertas inclinadas, no era lo que en ese momento me movía, ¿no? Y entonces diseñé, con el apoyo de otro gran ingeniero calculista, el ingeniero Antonio Murrieta Necochea, en paz descanse, Antonio Murrieta, diseñamos esta estructura a base de vigas T. Lo interesante es, como aportación, es que las vigas T están trabajando separadas. No es una cubierta completa. Cada viga T es una cubierta. Y entre viga y viga, entre T y T, hay una ranura. Ranura que originalmente yo mandé a doblar un plástico que era bastante suave, no quebradizo, sino un poquito más elástico, no recuerdo su nombre, no lo he visto en el mercado, y mandé a hacer unas canales de plástico que están fijas de un lado y del otro lado sueltas, para que absorba cualquier movimiento de la estructura. Y entonces entra luz, o entraba, porque ya las taparon, entraba luz en cada entreje, entre cubierta y cubierta, entre cubierta y cubierta. No es una sola plancha. Entonces, mi intención era que las vigas tuvieran una relación con el viguerío de Coatepec. Es el origen de esas vigas. Bueno, eso denota, insisto, lo que platicamos un momento antes de que llegaras, es decir, cuando la metáfora incide en la arquitectura, es cuando se hace trascendente, ¿no? Y ahí lo demuestra, ¿no? Y lo más interesante es que la experiencia de los niños, de vivir ese espacio, ¿no? Que pues es como ir al Partenón a tomar clase, ¿no? Yo quisiera mencionar del Kinder de Coatepec la escultura de Kiyoshi Takahashi, que precisamente cuando estábamos por inaugurar el Jardín de Niños Morelos en Jalapa, yo llegué a la obra, ya estaban limpiando, y los japoneses tomando fotos. Me acerqué, voltea el japonés, dice: "¿Usted es el arquitecto?"
yo soy. Dice, yo soy Kyoshi Takahashi. Pues el nombre sí me sonó. Mucho gusto, maestro. Mucho gusto, maestro. Entonces me dice, arquitecto, nos gusta mucho su obra. Nos recuerda a mi país. Pues en pagoda, ¿no? Y dice, yo quisiera pedirle que para la próxima obra que usted haga, me invite a colaborar con usted. Encantado, pues, como no, ya era un escultor famoso. Y así fue. Cuando me dan la obra de Coatepec, lo invito, me lleva a su estudio, me muestra piezas, maquetas de esculturas. Había una en madera, que era esta, pero en madera como de 1,20 de alto, labrada, muy bonita. Esta me gusta. Dice, esa lo hacemos. Usted pone el material y yo le regalo la escultura. Quiere decir que esa escultura no la pagó ni el gobierno del Estado, es un regalo de Kyoshi y mío para la ciudad. Esa escultura yo me inspiré en las estelas mayas allá en Chichén Itzá. Se llama Sol y Luna. Y ahí está. Cuando estaba haciéndole su taller aquí en Jalapa, hizo un cajón de madera de ese tamaño, 360 de alto, está modulada, 360 de alto por 90 por 80. Trazó sobre la madera con barro, la modeló, ya modelada le puso con lámina, fue dividiendo partes, vació yeso, hizo los moldes de yeso, los numeró, retiró la lámina, retiró los moldes y mandó todo. ¿Y ahora qué sigue? Dice, me voy a hacer la base de madera en Coatepec. Me llevo los moldes de yeso y le ponemos el armado, pongo los moldes, el cuero y concreto. Entonces, con mentalidad de arquitecto mexicano, sin ofender, digo, a los presentes, le digo, oiga maestro, ¿y si queda mal? Algo de cola, ¿y si queda mal? Y me dice, con los ojos así, no tiene por qué quedar mal. O sea, un japonés va a hacer algo, sabe cómo hacerlo y no tiene por qué quedar mal, lo va a hacer bien. Y así lo hizo. Una lección. Bien. Bien, esta obra, me imagino que es una casa. Es que no tuve las referencias. Me imagino que es la casa que está en Corregidora, ¿no? Y en la vista de la parte de abajo. Y bueno, minimalismo, ¿no? Es un minimalismo, pero digamos, no como lo vemos ahora, ¿no? Por eso es un pre-minimalismo, ¿no? O sea, con esto podemos ver el cómo evoluciona, porque vemos el muro de piedra, o sea, de la primera casa, el faldón, la cubierta, pero ahora con una simplicidad, digamos, o sea, en el minimalismo desaparece la estructura.
sea, la estructura no se nota, no se ve. Y entonces aquí pues, se ven los volúmenes, pero no se ve para nada la estructura, ¿no? Sí, así es, exactamente. Y en este caso la propietaria, cuando me pidió el proyecto, me dijo que le gustaba la casa de Hidalgo. Entonces, obviamente sí hay esa relación. Ahora una pregunta, me parece que hay muchos caminos para llegar, ¿no?, a una muy buena arquitectura, y creo que todas las obras que hemos visto son, ¿no?, como bastante potentes, fuertes en su geometría, en espacio, aunque no tenemos fotos desafortunadamente del espacio, pero algunos de ellos los conozco. Se dice fácil, pero me parece que es una virtud el poder de una u otra manera hacer una arquitectura japonesa, jalapeña, y luego brincarle a una, o de una macha a una japonesa, luego una japonesa, una minimalista. O sea, ¿usted qué opina? Ajá. ¿Qué opina? ¿Qué opina de eso? ¿Es algo consciente? ¿Es algo pues natural? El que, digamos, haya tenido esa diferenciación de arquitecturas y que todas sean buenas, porque, digo, puedes explorar muchas arquitecturas, pero a lo mejor nada más te sale bien una, ¿no? Y ahí yo creo que están como estos dos grandes referentes, Le Corbusier, que todo el tiempo estaba inventando hacer una arquitectura, y ahí está Mies van der Rohe, que todo el tiempo estuvo depurando hacer una sola arquitectura. En este caso, ¿qué nos puede aportar? Bueno, yo quisiera hacer, pues, mencionar un poquito cuál es el porqué de esto que estás diciendo. Desde el inicio, yo creo que la primera obra me marcó porque me motivó a que durante la mayor parte del tiempo que he hecho obra, haya yo tenido el gusto o la necesidad de experimentar diferentes tipos de sistemas constructivos, de materiales de construcción, con ciertas constantes. Hay constantes como los concretos aparentes, la piedra aparente, el bloque aparente, el material natural. Eso es una constante en la obra, pero sí la búsqueda de sistemas constructivos, de diferentes tipos de estructura, de experimentar con estructuras, con madera, con estructuras de acero, con estructuras tridimensionales, entre paréntesis, como es el caso del Orfis. Entonces sí hay una búsqueda, pero hay una constante en todas: el uso del módulo. O sea, toda mi arquitectura es modular. ¿Por qué? Por mi formación universitaria. Yo sí reconozco y agradezco lo que aprendí de arquitectos como Augusto Chálvarez, como Ricardo Flores, arquitectos que eran, pues, su arquitectura modular. Inclusive a Augusto Chálvarez, un poquito en plan de broma, decían que era el Mies van der Rohe de México, ¿no? Entonces sí aprendí eso, sí lo uso. A veces rompo un poco, pero normalmente mi arquitectura es racional, es modular, porque he descubierto que el manejar proporciones armónicas me permite espacios que por un lado se componen de una manera más fácil, te dan un ritmo, te dan una bola de cosas, estructuralmente ayudan. O sea, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Han dicho
que es de Mijares, me han dicho que de quién más, de Ricalde, ¿no? Que se me hace muy buena, y dice que el que modula Dios lo ayuda, ¿no? Lo cual se me hace muy cierto y muy sabio, porque además yo creo que además de que se vuelve un proyecto mucho más eficiente, porque seguramente hay menos desperdicio, al haber menos desperdicio se vuelve sustentable, o sea, ahí digamos como detrás mucha más una filosofía de nada más utilizar el módulo, ¿no? Entonces me parece pues, bueno, interesante saber que todas estas casas, proyectos que estamos viendo, pues pertenecen a ese módulo. Están modulados. Muy bien. Para mí son retos al principio y después una búsqueda. O sea, que es lo que hace que la arquitectura evolucione, cuando hay una búsqueda, ¿no? Y retos, pues el carácter para solventarlo, ¿no? De arquitectos, pues completamente minimalista, ¿no? Aquí el código es muy muy claro y el manejo de los planos como espacialidad, el patio cómo se cierra, ¿no? Con estos grandes muros que nos recuerda Barragán, pero todo con el concreto, y pues es una escultura, es realmente una escultura, todo es estructura, es una simplicidad de estructura que no parece estructura, o sea, no vemos columnas ni traves, ¿no? Sino planos que están suspendidos, ¿no? Pero a mí me parece que la importancia de conocer el sistema, porque de otra manera seguramente alguien que no conoce el completo pues no podría, esas propias ligas estaría como tratando de vivir, ¿no? Si ver. En este caso me parece que es, tal lo que se ve es como uno, llegar con esa simplicidad, mucho conocimiento del sistema. Y lo que eso me parece que obedece también mucho a involucrarse con el grupo de yo creo que es algo bien importante, porque todos los arquitectos en algún momento porque ahí es donde necesitan la presencia de que tenemos otros grandes maestros, necesito un maestro que se llamaba Jefe, Más de 30 años, Bello Trujillo. que se vuelven grandes, se vuelven grandes. Bien, pues aquí la arquitectura desaparece como significado y vemos una escultura que es arquitectónica, ¿no? Ese es básicamente el enfoque del minimalismo, ¿no? Como arquitectura del silencio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque desaparece la escala, o sea, no sabemos si es un edificio de un solo nivel o de 3 niveles, ¿no? Y en conjunto, que no se ve aquí el contexto, pero de todos los edificios pequeñitos y casitas y demás, aparece este bloque de concreto, ¿no? Con una simplicidad, pero con una espacialidad de todo interior, pues que aporta a la ciudad, aporta un ícono a la ciudad y sobre todo en una zona pues muy deteriorada, ¿no? En el interior vemos tecnología, ¿no? Tecnología, esto se llamó neobrutalismo, ¿no? Cuando se utilizaron todas las instalaciones, pero además tiene un diseño de las cerchas. O sea, eso no es, no es comercial, pues, o no es, sino hay un diseño de las cerchas con esos tubos, con esos tensores, etcétera, etcétera. La estructura, ¿no? Es un diseño de la estructura. Bueno, está Orphis, que también en otras proporciones, pero sigue siendo la casa de
de Hidalgo, con los faldones, con la simplicidad. Me recuerda bastante a Pedro González de León. O sea, esa espacialidad, esos volados de concreto, y adicionalmente con todos estos elementos estructurales, ¿no? Que eso ya es completamente una arquitectura postmoderna. En este edificio, bueno, también aparentemente es un bloque, pero aquí desaparecen las ventanas, o sea, no hay ventanas. ¿Por qué razón? Porque de un lado es una textura que es la estructura, ¿no? Es un muro estructural, ¿no? Y después que se cruza, ¿no? Y aparece este bloque de vidrio, ¿no? O sea, dos bloques de vidrio con esas diagonales, ¿no? Entonces, hay toda una intencionalidad de, digamos, de modificar el concepto de estructura y hacerlo transparente, ¿no? O sea, es lo que es concreto vidrio nada más, ¿no? Como tú dices, los materiales, los colores de los materiales, etcétera, etcétera. Hay reflejos, hay toda una serie de elementos compositivos, pero sobre todo es un enfoque claramente estructural. Este edificio creo que lo podemos llevar en el contexto de su momento histórico a la Torre Ángel. Estuvieron posiblemente en el mismo periodo, un año, pero básicamente, pero a mí este edificio lo que siempre me llamó la atención muy poderosamente fue la generosidad del espacio interior. Es un espacio interior que en provincia no estábamos acostumbrados a ver en el edificio comercial, en el edificio público, y nos regresa a un gran vestíbulo de 11 niveles de altura, ¿sí? Entiendo que muchos de los materiales no fueron escogidos por ti y muchos de los acabados de la fuente y demás, no, pero ni el piso, supongo, tampoco, ¿verdad? Es evidente que no, pero el espacio interior es uno de los mejores espacios que tenemos en Jalapa como obra arquitectónica. Es un espacio extremadamente generoso, y los pasillos, yo soy un convencido del patio central. Creo que tenemos esa deformación profesional como provincianos, como jalapeños, del patio central, y a mí me da gusto porque lo veo mucho en los arquitectos de aquí de provincia, ¿no? El uso del patio central y cómo lo ocupamos como elemento articulador, ¿no?, del edificio. Es un edificio realmente muy importante y un edificio que a mí me gusta muchísimo. Sí, lo que estás diciendo es parte de lo que me gusta hacer. En muchas obras, sea una casa habitación, en este caso este edificio, el mismo Orquis ahí no se vio en estas fotos, pero en muchos casos hay un elemento que es recurrente en mis obras, y es la creación de un espacio central que articule los demás elementos, pero sobre todo con la intención de dar vida central, vida interior a la composición, porque de otra manera, si suena crítica, es únicamente un análisis comparativo. Tú entras a Torre Ánimas, entras a un vestíbulo, aparte del control hay un núcleo de elevadores, te subes al elevador, en cualquier piso que te bajes, sales del elevador a un pasillito. No vives el edificio, no lo sientes un pasillo con puertas a tu alrededor, ahí están las escaleras, está el elevador, punto. En este edificio, el vacío central, en cualquier nivel que tú bajes el elevador, lo lees completamente, lo percibes, lo ves, sientes la escala,
ves las oficinas, ves el espacio, ves la luz natural. ¿Sí? Y eso lo he repetido, lo he usado, desde luego, a diferentes escalas, de diferentes maneras, pero en otras obras. O sea, la creación de ese espacio central para darle vida al interior del edificio o de la construcción. Realmente me ha impresionado muchísimo porque tiene muchos elementos para analizar. Para mí es una obra que es espectacular, desde la construcción, que me recuerdo que estaba sin la parte de abajo, o sea, realmente es como adicional, o sea, como complementaria a la parte de abajo, pero cuando se construyó toda la estructura, una estructura muy limpia y en una planta pues bastante compleja, con una curva que sigue la calle y del otro lado con esa punta, etcétera, etcétera, ¿no? Y me trajo a la memoria esta obra expresionista, que tiene incluso esa misma curva, o sea, no porque fuera relacionada, ¿no?, sino porque básicamente la tienes desde principios del siglo XX. Pero lo que es interesante es el manejo, yo diría casi constructivista, ¿no?, de la obra, ¿no? Aquí básicamente la percepción es que todo ese faldón es la cubierta, ¿no? O sea, desaparece un nivel, o sea, desaparece completamente ese nivel, o sea, no hay ventana, no hay ninguna referencia que nos diga que eso es habitable, ¿no? Y la parte de abajo no corresponde a la composición de arriba, ¿no? O sea, tiene una composición completamente independiente, ¿no? O sea, me recuerda a Le Corbusier con la casa de Zurich, ¿no?, donde tiene la cubierta y en la parte de abajo se mueve como quiera, ¿no? Y por supuesto con detalles de tecnología, como se ven las columnas metálicas y las vigas, ¿no? Esta es una obra high-tech, porque el high-tech lo que hace es enfatizar en la estructura, o sea, sí define la estructura, pero la define como una innovación, ¿no? Sí, a este edificio le faltó un nivel. Ahí se ven las columnas, que se quedó nada más truncada esperando la posibilidad de continuarlo. Tristemente. Sí, es la... Claro. También este edificio tiene un espacio interior donde está un elevador, que se ve el elevador. Entonces, como no había vistas, no era un elevador panorámico, es un elevador, ahí está, es un elevador que el chiste está en que lo veas que sube y baja, es una cápsula que sube y baja, pero pues no es necesario que estés viendo hacia afuera porque no hay ningún paisaje que ver, ¿no? Regalar unos metros a la vía pública, creo que es súper interesante. Yo recuerdo que en una ocasión hablaba con unos arquitectos españoles y les decía, a mí me gustan mucho los portales, ¿no? ¿Qué es un portal? Y para ellos son los soportales, ¿no? Que es el elemento que brinda, que soporta el edificio, pero que da ese espacio a la calle, a la vía pública. Y este edificio, mucho de lo que me gusta es eso, ¿no? Está remetido el comercio y regala 2-3 metros que son muy bienvenidos en ciudades y sobre todo ciudades como Jalapa. Un gran edificio. Bueno, de este edificio yo sí quiero comentar que hay una serie de obras
a partir de una fecha en las que realmente la oficina la llevaba mi hijo Pepe, en paz descanse. Y en este proyecto, pues el diseño no es 100% mío. Yo casi nada más se lo corregí, le metí el espacio central, algo hice, ya ni me acuerdo qué es lo que hice, pero seguía la pauta de la arquitectura que estábamos haciendo por Arturo, que también participó. Entonces, este ya es de Torres Arquitectos. Sí, aquí lo interesante es, bueno, es mucho más contemporáneo, pero el código se ve muy claro de todo el desarrollo, o sea, del uso de muchas constantes, la volumetría, la cubierta como un plano, la composición de espacialidad de los planos que se interceptan, ¿no? La entrada, ¿no? Con ese atrio, y pero básicamente, pues, la composición. Aquí la composición es como muy clara, muy controlada, ¿no? Y bueno, pues pues es una oficina que está en Miradores, no creo, ¿no? Pero pues realmente es para la arquitectura, yo creo que sí es un referente, ¿no? Insisto, siempre siempre intemporal. O sea, no podemos a lo mejor pensar en el tipo de vidrio que sería lo exclusivo, que pertenece a determinada época por la tecnología, pero el resto no. El resto es completamente intemporal. Están los interiores y exactamente con la abertura, por eso está el Panteón Romano y los reflejos, ¿no? Así es. Aquí hay esta casa que no sé dónde está ni qué es, de dónde está, lo que sea. Sí. Yo la vería muy japonesa, ¿no? Y pues completamente minimalista, ¿no? Con un lenguaje muy claro, ¿no? Esta otra también me llamó mucho la atención, sobre todo por el uso del material. ¿No? Con esa volumetría, con ese pesado de los muros y ligero con el metal, con ese plano, y bueno, pues el paisaje, ¿no? Y esta es la última imagen que para mí es como el regreso al origen, ¿no? La arquitectura orgánica del Frank Lloyd Wright, de Casa de la Pradera, y el personaje de Rourke en el manantial. Una gran obra. No sé si exista, yo la conocí personalmente, era una obra muy interesante, en medio prácticamente de la nada, ¿no? Este es un albergue turístico para el CREA, que me lo encargó el gobernador Hernández Ochoa. Y en aquel tiempo yo le había hecho un proyecto para una casa en Tuxpan, que no se hizo. Pero a raíz de eso me mandó a que visitara yo una empresa en el estado de Guerrero, que no recuerdo, Industrias Papanoa, que era una empresa dedicada a estructuras de madera, y trataban la madera para que no se picara, etcétera. Entonces hice el proyecto del albergue turístico juvenil para el CREA,
el paso de Doña Juana, está hacia acá, es el río, y al frente esta es la fachada principal, al frente está el mar. La intención fue usar un aplanado rústico con un tono arena, las cubiertas, toda la estructura de madera, y también generando el espacio interior en el área vestibular. Y ahorita seguramente está muy cambiado, a lo mejor ya hasta desapareció, porque pues así pasa, ¿no? Pero sí fue una obra muy bonita, me gustó mucho. Sí, yo lo que veo es que ese paso, ¿no?, de vivir el moderno con sus creadores, o sea, ¿no?, esta época, desarrollarlo con esos conceptos muy claros, o sea, muy estrictamente determinados, sin salirse de esa línea, y después ir pasando evolutivamente al posmoderno, ¿no? Pero en particular, por eso insisto, es regreso al origen, porque aquí es completamente Frank Lloyd Wright, ¿no? Entonces, es no perder la esencia, ¿no?, de ser arquitecto. Bueno, no sé qué les ha parecido la charla, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo creo que es lo que ya comenté, que es digamos, algo que es muy personal, que es mi búsqueda de diferentes maneras de expresión, diferentes sistemas constructivos, diferentes sistemas estructurales. Es una búsqueda, es no casarse con una idea y repetirla todo el tiempo, ¿no? Es buscar. Y el programa, luego también el programa arquitectónico, el terreno, todo influye en que puedas expresarlo de diferente manera, no necesariamente repetir un cliché. Por eso he usado diferentes materiales, diferentes estructuras, pero todo dentro de un ritmo. O sea, si estoy manejando el módulo, eso me permite ordenar mis espacios con un mismo criterio. Eso sí lo repito, lo uso. Pero la expresión, pues cada persona es diferente, cada cliente es diferente, cada programa es diferente, cada terreno es diferente, la orientación también es muy diferente. Hay muchos factores que intervienen y que son los que te llevan a que tu obra sea diferente, te expreses de diferente manera. Pero es una especie de arquitecto, ¿no?, que está trabajando, Frank Lloyd Wright, de conocer, como búsqueda, ¿no?, como exploración, pero hace falta carácter para hacerlo. De la búsqueda de la arquitectura es lo que a mí siempre me ha gustado. O sea, se ha pasado, lo hemos visto ahorita, se ha pasado de muchas corrientes arquitectónicas, pero la gracia es hacerlo con calidad. O sea, es el secreto, ¿no? Es el secreto. Yo siempre llevo, y porque para mí es muy fácil hacer la metáfora o el símil con la música. No sé si ustedes han escuchado a los Beatles en alguna ocasión en su vida. ¿Sí? Alguna vez seguramente lo han escuchado, pero los Beatles hicieron su música hasta 1967, cuando hacen el Sargento Pimienta, el Sgt. Peppers, y es donde explotan en la exploración y donde se hacen diferente a todo, porque es en la exploración donde encontramos la gran arquitectura, ¿no? Es en ir buscando, en ir incorporando
dirían los músicos, un instrumento que nadie había utilizado, en ir incorporando un color que nadie se había atrevido, ¿sí? No fue hasta Barragán que se ocuparon los rosas chillones, ¿no? Que podía ser antes, lastimaban, ¿no? ¿Y por qué con Barragán? Porque es esa exploración, y es lo que yo valoro en su arquitectura, esa constante exploración, esa perseverancia de hacer arquitectura, ¿no? Porque es sumergirse en a ver qué pasa si hago esto, ¿no? Y es lo que yo siempre valoro, porque yo encuentro muy diferente, con todas las similitudes, al Orfis, al edificio Hacking, ¿no? O al edificio de Crediland, o al edificio de Murillo Vidal. Puede haber muchas similitudes, pero las diferencias son muy grandes, la exploración es evidente, y a mí me gustan los arquitectos que exploran, me gustan los artistas plásticos que exploran, me gusta, digo, admiro a Rafa, su arquitectura, porque también es la exploración de casi tocar la escultura, ¿no? Llegar a la arquitectura, llevarla al límite de la escultura, eso a mí me parece impresionante, porque yo no lo puedo hacer. Y es cuando valoro la arquitectura, como dice, bueno, ¿y cómo la hacen? ¿Cómo llegaron a explorar? Y entiendo la pregunta de él, dice, bueno, ¿y por qué son tan distintas? Pues porque se está explorando, ¿no? Y si llega... No, además el terreno y la ubicación, ¿no? Pero sobre todo, yo lo que veo básicamente es el carácter, que por eso es la vocación, ¿no? Es entender la arquitectura en su esencia, ¿no? Por eso cada obra es un original. Es decir, no está en el punto de la loma, ¿no? O sea, en el punto de la ola, ¿no? Donde lo que está saliendo nuevo, pues hay que traerlo, ¿no? No, sino es todo un desarrollo personal de evolución, ¿no? de una obra que tiene sus constantes, pero tiene muchas variables. Y esas variables son exploración. No sé si alguien más quiera... Bueno, antes felicitar al arquitecto por su gran trayectoria y aporte a la ciudad de Jalapa. Y tengo la pregunta de, al momento de trabajar con su hijo, ¿cree que sus estilos se complementaban? ¿Y cómo le hacían para trabajar en equipo y tener como resultado una obra que tuviera, pues, como el estilo de cada uno, o sea, combinados en uno? Bueno, en principio yo creo que lo que existió fue, pues, un gran respeto mutuo. Si yo veía a tu papá trabajando en algo, pues nunca me metí. Si él no me decía, oye, ¿qué te parece esto? Y yo creo que también viceversa. Si yo estaba diseñando algo, él no se venía a ver qué es lo que estaba yo haciendo y decir, oye, ¿por qué no mejor le cambias? Entonces, es el respeto mutuo. Lo que hicimos, se puede decir en equipo, fue de mutuo acuerdo. Oye, mira, aquí está este proyecto, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? Entonces ahí metes tu cuchara. Mientras no. Entonces así se dieron ese tipo de intervenciones. No fueron, digamos, de una manera forzada o incómoda para nada, ¿no? Es el respeto mutuo. Y en otras estamos los tres.
el aura de este espacio y de repente no sé si acá de te digo a veces ahí en ese punto exactamente que no era él al que se le dio conmigo y que tenía porque sí se sentía en la casa de los dos, pero en ese caso era él, no tenía la menor duda que era él. Y creo que sí que había una función de colaboración. Entonces yo lo que le hago es a mis comunidades que hay una pregunta de Gracias. Arquitecto, antes que nada, muchas felicidades. De veras me siento muy contento de estar esta tarde con usted, con su familia y con todos los profesionistas de la arquitectura. Le voy a hacer una pregunta, usted me va a disculpar que se la haga, pero me muero de curiosidad verdaderamente. De todas estas obras que ha hecho usted a lo largo de su vida, ¿podría usted mencionar alguna que particularmente tenga un significado, no sé, que sea su consentida, que sea la que le traiga recuerdos especiales, quizás alguna obra que podría usted decir, bueno, probablemente es el resumen de mi estilo, no sé, alguna obra que en especial usted recuerde con cariño, no sé, por favor, arquitecto. Te voy a decir una cosa, yo a todas las quiero igual. Conociendo al arquitecto, toda la razón, pero te refieres a tus hijas, a tus obras, que las quieres todas igual. Correcto. Aclarado el punto, te quiero felicitar por 3 cosas. Primero, si se malinterpretó, no es culpa mía. pocas veces he escuchado personas de tal calidad y de tal generosidad hablar tan humildemente de su obra, y eso habla de que es un gran creador. El escuchar al cliente, el escuchar a la necesidad de quien va a vivir ahí o quien va a hacer ahí su trabajo, me parece extraordinario y te coloca dentro de este mundo de los diseñadores que están al servicio de y no pretenden que su obra sea un punto más para su ego. Entonces yo creo que eso es muy valorable y es algo que deben aprender todos los jóvenes, que yo quisiera que hubiera más jóvenes estudiantes aquí. Espero se haya grabado la plática, mi querido Joel, porque este es extraordinario, y dejar estos testimonios de esta calidad de estas personas que todavía podemos agradecerles lo que han hecho, me parece fundamental. Y en cuanto a tu estilo, me parece que sí tienes una línea conductora en toda tu obra, ¿no? Que es precisamente el estar escuchando la necesidad y la utilidad que va a tener ese espacio, pero con una gran calidad, o sea, con una gran exigencia, con una gran reflexión de cómo nosotros vamos a estar de repente en un espacio, y eso se los agradezco mucho a los arquitectos, porque es una maravilla poder expresarse en estas estructuras que se convierten en nuestras casas y nuestros espacios de trabajo, o para estar en esta conversación.
Yo te abrazo mucho, Pepe, realmente he admirado siempre tu obra, pero sobre todo a ti como persona, como ser humano. Felicidades. Pues bueno, hoy 4 de julio, ¿hay otra pregunta? Perdón. Yo conozco poco la obra de Pepe Chico, pero sí hay un edificio que recuerdo, aclárenme si estoy mal, la notaría que está en la calle de Mata, sí, ¿verdad? Sí. Había visto algunos trabajos, bueno, los conocemos, pero cuando vi la notaría, entendí la obra de Pepe. Eso creo que fue particularmente obra de Pepe, por ahí lo veía yo. Y entonces me cayó el 20, son muy sobrios. O sea, para mí el hilo conductor de toda tu obra y de los Torres es la sobriedad. Es muy elegante. Claro, hay color, hay matices, ¿no? La obra de Hidalgo es más dinámica, es más atrevida, sobre todo para el tiempo en que se hizo, ¿no? Es fuerte. Pero te digo, esta obra de la notaría me llamó la atención porque es muy simple, es bastante sencillo, es muy elegante. Y creo que ese punto es muy importante en la obra de ustedes, ¿no? Porque digo, ustedes, tú lo has dicho, ¿no? Ya son 3. Sí. Gracias. Buenas noches, Pepe. La palabra que yo te quiero decir es una frase de una película, al maestro con cariño. Nuestro gran maestro de arquitectura, compañero de tantas cosas, y soy dichosamente miembro de esa generación que te nombramos en la facultad. Generación 70-75, creo que todos nuestros compañeros están súper orgullosos de ti, sobre todo en la gran amistad que hemos logrado durante tantos años. Te quiero mucho. Gracias. Bueno, aquí yo he tenido la fortuna de trabajar 2 veces con usted. Y se me hace también muy grato que no solamente nombren los edificios, sino también lo urbano, porque yo he tenido la virtud de trabajar con él en lo urbano, en ingeniería vial y ahorita afortunadamente en desarrollo urbano. Y sus obras también son prácticamente que buscan el bien común, como dicen, no solamente, como decían los demás arquitectos, no busca el reconocimiento propio y nada más mío, sino busca el bien común. Y la verdad, maestro, arquitecto, jefe, ha sido un placer desde que salí de la facultad y ahorita acompañarlo prácticamente todos estos años. Muchas gracias. Y pues la verdad hay obras como el Jalitic, que tiene ahí su sello, obras pequeñas, se podría decir pequeñas aportaciones a lo vial y a lo urbano, pero que han cambiado vidas y han cambiado mucho también en la forma de ver Jalapa y cómo manejarnos dentro de la ciudad, y eso ha sido gracias también a él. Eso es todo. Pues bueno, si ya no hay más preguntas hoy, ¿sí? Perdón. Ya quiero cerrar, pero no me... Sí, si me permites, nada más con respecto a lo que dice Adriana, es la obra urbana, o sea, obras que tienen que ver con la ciudad y que no es un proyecto arquitectónico. Y por mencionarlas por orden de aparición, nada más, sin entrar mucho en detalle. La primera fue el túnel bajo el Parque Juárez, como una solución a la vialidad del centro, porque
Enríquez era de 2 sentidos, con el ancho que tiene actualmente, que antes era más angosto. Y entonces un grupo, existían 3 juntas de mejoras materiales en la ciudad: la sur, la centro y la norte. En la sur, el asesor de la junta era Enrique Murillo. En la centro, el asesor era yo. Y en la norte no me acuerdo quién era. Por si que me disculpen. Entonces, en las reuniones que hacía la Junta de Mejoras, Junta de Mejoramiento, asistían don Antonio Chedraui, don Humberto Frutis, don Pepe Piñero, Ernesto Pérez Villarreal, varios comerciantes del centro, y en la junta que se hacía en los altos de la Foto Frutis me dijeron: arquitecto, tienes el problema de aquí de la calle de Enríquez, que está saturando de vehículos y no le encontramos una solución. ¿Usted qué propone? Pues vamos a hacer un túnel abajo del Parque Juárez, conectamos directamente a Villa Camacho con Zaragoza. Y entonces me dijeron: pues haga el proyecto. Hice el proyecto, se aprobó, no se construyó con el sistema que yo proponía, que era abovedado con una bóveda de 3 puntos, como el puente de Landericos, que también lo hice yo. Entonces se hizo el túnel y me pidió Gustavo Nachón que hiciera yo en un plano, pues, los sentidos de las calles en base a la propuesta del túnel, y son los que ahí están. Por eso hay tanto problema de tráfico. Ese fue uno. Y de ahí Gustavo Nachón un día me llama y me dice: oye, dice, el gobernador me dijo que les pidiera a ustedes, a Enrique Murillo y a mí, que pues hagan una propuesta para que se vuelvan a hacer los lagos del dique. No existían ya eso era una milpa allá abajo con vacas y burros y perros y casitas. Es lo que había en el fondo de lo que ahora es el lago del dique. Y entonces en el despacho de Miguel Eresbey, porque en ese momento ni Enrique ni yo teníamos un despacho, nos prestó 2 rastreadores y cada quien se aventó 3 acuarelas de diferentes vistas. En una copia geográfica hicimos el plano de cómo iban a ser los lagos, el trazo del puente de la Pantera Rosa. Ese trazo era como lo habíamos propuesto nosotros. Lo que pasa es que nuestro puente sí permitía pasar por debajo de él. Es una cortina y no se puede pasar, pero el trazo para la vialidad sí era así tal cual. Entonces ahí están los lagos de Enrique y mío, al 50% y 50%. Entonces son obras. Bueno, lo que mencionabas de Jalitic, estando como director de desarrollo urbano la primera vez, estaba encargada del área del centro histórico la arquitecta Patti López. Entonces Patti me dice: oye, ya detecté que hay un financiamiento federal para proyectos en centros históricos de las ciudades del país. Vamos a hacer los proyectos que hemos comentado y pues va a haber el financiamiento. De ahí salió el proyecto del rescate del barrio de Jalitic, que era un estacionamiento total. Inclusive
donde actualmente está la escalinata y esa caída de agua que propusimos, era estacionamiento de carros, todo. Entonces se hizo el diseño, se hicieron los glifos prehispánicos en el pavimento de la plaza. Rescatamos toda la plaza de Jalapa. Hicimos el proyecto de lo que yo llamé Corredor Turístico Parque Juárez Los Lagos, turístico cultural, porque va ligando el parque como un espacio turístico y cultural, el parque JJ Herrera, Miguel Palacios, que ya lo habían abierto a la circulación vehicular con unas banquetas como de 1.20 de alto, cerrar Miguel Palacios, rescatar la escalinata que existió antiguamente y que ahora ya existe, y ibas ligando la Galería Diego de Rivera, el Museo de la Ciudad, ligabas el teatro que se llamaba Juan Herrera, ahora es JJ Herrera por la calle, pero el nombre original era Juan Herrera, que era el dueño. Ligabas la Escuela de Artes Plásticas, la Casa de Artesanías ahora del Lago. Entonces todo eso era una serie de espacios culturales y turísticos. Entonces se hizo ese proyecto. Ese se quedó en cartera, no se hizo en la administración de don Ricardo Agüel, sino que lo rescató Elizabeth Morales y lo desarrolló ella. Igualmente el rescate del barrio de San José, del Mercado Alcalde García, peatonalizar la calle de abajo, quitar la bola de camiones de carga que existían ahí, que era como central de abastos, y cerrar el tramo que baja de Alcalde García a Jalapeños Ilustres con otra fuente similar a la de Jalitic, que no se hizo. Eso ya lo hizo David Velasco, y luego le hicieron ya los restaurantes ahí en Alcalde García, a donde fuimos ahí el otro día. Ándale ahí, Alcalde García. Pues son obras urbanas que ahí están y que no aparecen en el currículum, porque pues no son propiamente diseño arquitectónico como tal. Tendrá que ser como otro capítulo. Pues siendo cerca de las 7 de la tarde, noche, pues hoy 4 de julio del 2023 le vamos a entregar su reconocimiento, que es un compendio de su obra. Esperemos que le guste, y creo que ahora sí un gran aplauso para el arquitecto. Muchas felicidades.